Antes de iniciar me gustaría agradecer a todos los presentes el acompañarme aquí en este momento tan importante para mí, y también me gustaría agradecer a todos los que han participado de una u otra manera y que han contribuido mucho a este proceso de redacción de esta tesis que hoy presento. Bueno, para empezar quisiera hablar un poquito sobre cómo surge el interés en torno al estudio de las plantas medicinales y sus cambios. Bueno, más que nada este interés surge inicialmente de mi propia experiencia, de mi experiencia familiar, de la observación en este entorno familiar, en el entorno doméstico, con mis abuelas, con mi familia, sobre el aprovechamiento de las plantas, del patio, las plantas del huerto, en el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Esto es el vínculo que me une hacia este tema. Así también ese interés surge después de escuchar muchas veces en mi vida cotidiana a hablar a los adultos mayores sobre esta pérdida de conocimientos, esta pérdida de saberes en torno al uso de las plantas y el uso mismo de las plantas, ¿no? Bueno, todo este contexto personal y familiar me llevaron a lo largo del proceso de desarrollo de esta tesis a reflexionar en torno a varios puntos. El primero de ellos es la importancia que tiene y que ha tenido la flora medicinal como recurso terapéutico desde inclusive la época precolombina, ¿no? También sobre el carácter dinámico de los saberes y usos de las plantas, ¿no? Que constantemente están reconfigurándose, perdiéndose e incorporándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo el carácter multifactorial que tiene el cambio, porque el cambio no está determinado por un solo elemento, sino por un conjunto, detonado por un conjunto de elementos, ¿no? También este contexto me llevó a tratar de ver de una manera más crítica la etnobotánica y los estudios que parten desde este campo de estudio, ¿no? Esta mirada crítica era principalmente hacia estos estudios etnobotánicos que, si bien trabajan mucho el uso de las plantas medicinales, desafortunadamente la mayoría solo se enfoca en documentar tanto las plantas como sus respectivos usos, pero no hay trabajos que vayan más allá a entender, por ejemplo, cómo ocurren estos cambios, y también muchos de ellos desdibujan, desvanecen a los actores, a las personas que participan, que forman parte de este uso, que forman parte de este aprovechamiento de las plantas, ¿no? Y sobre todo dejan fuera a veces a muchos elementos socioculturales que intervienen en el uso y se centran solamente en este uso. De ahí es que surge también parte de mi interés, y parte de lo que busca esta tesis también es abonar un poco hacia esa discusión, hacia estos puntos que deja sueltos, que deja sin abordar muchos de los estudios etnobotánicos. Si bien el objetivo de este trabajo ha sido principalmente analizar el cambio en relación con el cambio en el uso de las plantas, en relación con la intervención de la acción médico-sanitaria, implementado en el marco de una política que impactó de una manera significativa las comunidades y regiones indígenas del país, es importante mencionar que dentro de la tesis no se considera a la acción médico-sanitaria como el único factor que interviene en este cambio en el uso de las plantas, sino que se reconoce que es uno de los muchos factores que intervienen en este cambio. Sin embargo, también se reconoce que es importante abordar el impacto de la acción médico-sanitaria. ¿Por qué? Porque esta acción, como en general la política indigenista, estuvo orientada a generar un cambio en las prácticas, un cambio en los conceptos, en las creencias e incluso en los recursos que la población indígena y también la población no indígena empleaba en el tratamiento de sus enfermedades, ¿no? Y sobre todo también provocar un cambio en las condiciones de vida de estas comunidades. Otro elemento por el que también es relevante estudiar la acción médico-sanitaria y su relación con el cambio son los escasos estudios que existen en torno a aquellos centros, en torno al impacto que tuvo la acción en aquellos centros que no desempeñaron como una actividad tan profundo, tan amplia como fue, por ejemplo, el Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas, y que sí fueron centros un poco más periféricos, cuya acción estuvo más
limitada, como en este caso es el Centro Coordinador Indigenista de Venustiano Carranza, del cual en realidad hay muy poca información. Bueno, considerando también el hecho de que la acción sanitaria constituye un elemento fundamental dentro de esta tesis, el espacio de estudio se delimitó a partir de la delimitación del área de influencia del Centro Coordinador Indigenista de Venustiano Carranza y las comunidades que lo integraron. En este caso se eligieron como áreas de estudio a 3 localidades, que fueron donde se desarrolló una acción médico-sanitaria más permanente y más constante, de manera más prolongada también. Estas comunidades son 2 cabeceras municipales, que son Amatenango del Valle y Venustiano Carranza, y una localidad que es Aguacatenango, que también pertenece al municipio de Venustiano Carranza. Estas comunidades están pobladas tanto por población indígena como por población no indígena. En el caso de Venustiano Carranza, la población predominante es la tzotzil, y en el caso de Amatenango del Valle y Aguacatenango están mayoritariamente compuestas por población celtal. Bueno, aquí podemos observar en este pequeño mapita el área de influencia, el área de operaciones del centro, y aquí señalados en estos puntitos blancos con negro, y en este triangulito las comunidades que forman parte de este estudio. En cuanto al aspecto temporal, este estudio toma como punto de partida 1976. Esta fecha es muy importante porque es en este año que ocurre la creación del Centro Coordinador y que también inicia la acción médico-sanitaria en la mayoría, no en todo, pero sí en la mayoría de su área de influencia. Por eso, de ahí la importancia de partir de este año, justamente. Bueno, es importante, para contextualizar un poquito el problema, entender un poco el contexto que existía previo a la creación de este centro coordinador, previo a 1976. Principalmente en este momento la población indígena estaba empleando mucho las plantas medicinales, era como el principal recurso a la población para tratar sus enfermedades. Habían ciertas plantas que eran plantas de uso básico, como son el punpunflor, la tormentila, el caulote, el achiote, por mencionar solamente como algunos de los más importantes o significativos en este momento. Estos saberes en torno al uso de las plantas eran transmitidos principalmente al interior de la familia, ¿no? Entre los padres, abuelos e hijos. Era el núcleo de transmisión principal. Pero también se transmitían a nivel de la comunidad, entre vecinos, amigos y conocidos, ¿no? Eran como los 2 espacios donde se están gestando esta transmisión de saberes, ¿no? Los curanderos eran la segunda opción a la que recurría la mayoría de la población cuando los conocimientos que se poseían dentro del núcleo familiar no eran suficientes para tratar alguna enfermedad. Entonces, la población ya acudía a los curanderos, que eran quienes poseían también un importante cúmulo de conocimientos en torno al uso de las plantas. La atención biomédica en ese punto era la última opción a la que se recurría, y no mucha población todavía recurría a esta opción. Principalmente se acudía a algunos médicos particulares o a los centros de salud de la Secretaría de Salubridad y Atención, y también algunos puestos médicos que el INI ya había instalado años antes en la región. Se recurría a esta atención biomédica principalmente para tratar algunas de las enfermedades que en ese momento eran sumamente frecuentes, como son la tosferina, el sarampión, las lombrices, excepto el mal puesto, que era una enfermedad más tratada por los curanderos, ¿no? En los últimos años he podido, a partir de mi propia experiencia, y aquí es donde entra también mi propia experiencia en la construcción de este problema de estudio, observar igual a través de mi entorno un poco familiar cómo ha ido disminuyendo el uso de plantas que antes, hace décadas atrás, 3, 4 décadas, eran básicas, ¿no? Como algunas de las que ya les he mencionado anteriormente. También como estas plantas van gradualmente siendo sustituidas por
algunos medicamentos, ¿no? En vez de plantas. Esta percepción también de la pérdida de ciertos conocimientos en torno al uso de las plantas también es muy evidente en las conversaciones que sostienen los adultos mayores en la comunidad, particularmente en mi caso, Venustiano Carranza, ¿no? Se percibe mucho que ciertos conocimientos, que ciertos usos han ido perdiéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces los adultos mayores hacen referencia a que cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos eran niños, sus padres, sus abuelos utilizaban cierto tipo de plantas que ahora simplemente ya no se usan. Es importante también mencionar que sí ha habido un descenso importante en la frecuencia de enfermedades comunes como lo son el sarampión y la tosferina. Estas enfermedades casi se podría decir que están erradicadas, ¿no? En esta área. Es importante también mencionar que estas transformaciones coinciden temporalmente con el momento en que se aplicó la acción médico-sanitaria, que fue desde 1976 hasta el 2003, que es cuando se hace la transformación del Instituto Nacional Indigenista al Centro de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. Bueno, tomando como punto de partida este contexto, esta contextualización del problema de estudio, las preguntas de investigación, bueno, la pregunta central de la investigación estuvo orientada a analizar cómo es la relación en torno a esta pérdida de estos cambios en el uso de las plantas y la acción médico-sanitaria, ¿no? Cómo se relacionan estos dos elementos. Hasta inicios del 2000, claro que es cuando termina de aplicarse esta acción médico-sanitaria. Pero también hubieron preguntas que nos permitieron conocer cómo operó esta acción médico-sanitaria en el área de influencias, quiénes fueron los actores que participaron, cuál fue el impacto en la relación que estos actores sociales tenían y sobre todo cómo ese impacto se manifiesta en el cambio en el uso de las plantas medicinales. Estas fueron como las preguntas que guiaron la investigación. Bueno, es importante también reconocer que para dar respuesta a estas interrogantes, al principio en realidad no fue una tarea sencilla, porque requirió mucho pensar y considerar y en este caso, alejarme un poco de los estudios y de los marcos teóricos y conceptuales que utilizaba la etnobotánica, porque al final de cuentas pude ver que realmente no se aplicaban para este estudio, para este caso. Entonces tuve que construir un enfoque teórico conceptual que me permitiera realizar este estudio y comprender un poco este cambio, ¿no? Se reconoce que en el cambio en el uso de las plantas intervienen tres dimensiones para este estudio. En un primer momento interviene la dimensión de la relación humano-plantas, porque sí hay una relación directa de aprovechamiento del medio ambiente. También interviene la dimensión de la salud, porque entran en juego la cuestión de los cuidados, la cuestión de las formas y modelos de atención y también la pluralidad en cuanto a la atención de las enfermedades, el pluralismo médico. Pero también interviene una dimensión relacionada con las políticas públicas y es principalmente desde cómo aproximarnos de manera antropológica al estudio de estas políticas públicas, de cómo impactan en la vida cotidiana de las personas. Entonces él logró articular un marco conceptual que integra esas tres dimensiones, que al final de cuentas también esas tres dimensiones se atraviesan entre sí y atraviesan el uso de las plantas medicinales. Estas tres dimensiones se encuentran, bueno, se buscó articularlas armónicamente también con un enfoque teórico que permitiera estudiar el cambio desde una perspectiva no dualista o tratar de ser lo menos dualista posible, ¿no? No anteponer esta idea de tradición, modernidad, como mucho se llega a manejar en los estudios del cambio cultural. Entonces, la opción, bueno, el enfoque que más se adaptaba a estos intereses era el enfoque relacional de un sociólogo que es Pier Paolo Donati. Él plantea, bueno, la base del enfoque relacional
pues son justamente el cambio a partir de las relaciones sociales, ¿no? Y plantea principalmente este enfoque que el cambio es un producto de las transformaciones de las relaciones sociales. Entonces, este marco teórico se ajustaba justamente a los intereses, que era no desvanecer a los actores sociales y tratar también de no dualizar este cambio, darle importancia tanto a los actores, pero también a las relaciones que entablan o a las relaciones que se van construyendo a partir del aprovechamiento de las plantas medicinales. Y cómo la acción médico-sanitaria pues también interviene en estas relaciones, provocando que se reconfiguren y manifestándose también esta reconfiguración en el cambio en el uso de las plantas. Bueno, para aplicarse un poquito este enfoque teórico y valiéndose del marco conceptual y de las diferentes dimensiones que integran esta tesis, bueno, se identificaron 4 tipos de manera general, 4 tipos de actores sociales dentro del uso de las plantas medicinales. Las principales son las gestoras domésticas de salud, que aquí hay de 2 niveles, puedo decir, o de 2 tipos. Las primarias, que son las madres de familia, porque ellas son las que poseen principalmente los conocimientos en torno al uso de las plantas, pero son también ellas quienes, las principales cuidadoras de la salud. En segundo lugar están los gestores secundarios, que son los padres de familia, vecinos, amigos, conocidos, que no forman parte necesariamente del núcleo familiar, pero que también van contribuyendo a este uso y a esta transmisión de saberes y conocimientos. En segundo lugar están los médicos tradicionales, que son quienes poseen un importante cúmulo de conocimientos y saberes en torno a las plantas medicinales. Y también tenemos en tercer lugar a las recolectoras y vendedoras de los mercados principalmente. Bueno, para este caso es vendedoras en los mercados. Y finalmente a los médicos particulares, médicos que pertenecen a otras dependencias y principalmente al personal sanitario del Instituto Nacional Indigenista, que se encontraba en los puestos médicos de los centros coordinadores. Cada uno de estos actores entabla al menos 3 tipos de relaciones entre sí. La principal relación son las relaciones de transmisión. Las relaciones de abastecimiento quedan en segundo lugar, están señaladas en color rojo, y las relaciones de desuso. Este tipo de relación son cuando las acciones de estos actores sociales fomentan o promueven, ya sea de manera directa o un poco de manera indirecta, el desuso de las plantas medicinales. En muchas ocasiones estos actores pueden establecer 2 tipos de relación con otros actores. Y bueno, sobre esta base se intentó pues trabajar y aplicarlo al caso de estudio. Bueno, el abordaje metodológico también fue de gran importancia y necesitó, dada la naturaleza de la investigación y los datos que se requerían para poder dar respuesta a las preguntas, se requirió 3 tipos dividir el trabajo en 3 tipos de estrategias, ¿no? Para empezar, la revisión de archivo fue fundamental para poder conocer los programas que se implementaron, cómo se implementaron, más o menos establecer una temporalidad de implementación de estos programas. Las entrevistas también fueron parte muy importante de ese trabajo, porque permitió acercarnos al conocimiento de los saberes, permitió acercarnos al conocimiento de los usos que la población hizo en su momento, en la década de los 70 y que continúa haciendo actualmente en torno a las plantas medicinales. Aquí fue muy importante la cuestión de la reflexividad y mi posición como investigador nativo, porque mi propia experiencia permea también un poco el trabajo de campo, pero también permea esta investigación, ¿no? Como ya se los he mencionado al inicio de la presentación, yo formo parte, soy miembro de una de las comunidades que estudio. Entonces fue fundamental esta cuestión de la reflexividad en torno a mi posición.
Y finalmente también se hicieron algunas observaciones y algunos recorridos en mercados, huertos familiares y espacios que en su momento estuvieron ocupados por proyectos del Centro Coordinador. Aunque sí hubo una intención de hacer un diálogo de fuentes entre las fuentes orales y las fuentes escritas, como lo establece, bueno, como lo propone Florencia Mayón, fue en realidad muy difícil hacerlo por los vacíos de información que existían en el archivo, y en muchas ocasiones era difícil poder como poner a dialogar estos dos tipos de fuentes, ¿no? Entre lo que decían a través de las entrevistas y lo que decían, pues, lo que dicen los documentos, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil hacer este diálogo de fuentes. Sin embargo, sí, lo que sí se pudo hacer es una complementación, ¿no? Los vacíos del archivo se pudieron complementar con la información proporcionada en las entrevistas. Entonces, eso sí fue una gran, pues fue algo muy positivo. Bueno, antes de comenzar de lleno a hablar sobre los cambios y las aportaciones y los hallazgos de esta investigación, pues también forma parte de los hallazgos, ¿no? Es importante hablar un poco sobre la acción médico-sanitaria en el área de influencia de este centro coordinador. Como ya les había mencionado, este centro inició a operar en 1976. En ese momento también inicia la acción médico-sanitaria. Como les había dicho, casi en toda el área, porque en realidad no inició como tal en todo el área. En los casos de Amatenango y Aguacatenango ya existía desde 1957 dos puestos médicos que eran administrados por el Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas. Entonces, al momento de que se crea el Centro Coordinador de Venustiano Carranza, se da una reconfiguración de las áreas de operaciones y Amatenango y Aguacatenango pasan a ser administrados por Venustiano Carranza. Este centro en realidad en un inicio fue bastante pequeño, nada más, su área de operaciones nada más tenía un alcance en 3 municipios. Y en, bueno, un poco más de 45 comunidades, de acuerdo a los documentos, ¿no? Aunque posteriormente fue creciendo, llegando a abarcar un área mucho más grande de 12 municipios aledaños, en su momento fue muy limitada su acción. La sede de este centro se localizó en Venustiano Carranza. Venustiano Carranza en este momento era un centro económico muy importante, en él se concentraban muchos, económico y administrativo, pues en él se concentraban muchas sedes de otras dependencias gubernamentales. Sin embargo, también era un espacio que desde hacía varios años venía sufriendo de una importante tensión política, ¿no? Debido a los conflictos por la restitución de tierras. Entonces era en ese momento de creación todavía persistían estas tensiones políticas, ¿no? Bueno, el objetivo principal de crear este centro fue tratar de impulsar el desarrollo integral de toda la población, no limitándose únicamente a la población indígena, sino a toda la población en general que ocupaba estos 3 municipios. Para ello se crearon estas 6 secciones, ¿no? Que atenderían desde aspectos económicos, aspectos de producción agrícola, producción pecuaria, hasta la cuestión de la construcción de carreteras y otro tipo de infraestructura en la región, ¿no? Entonces, sí se intentó por un momento, o al inicio esa era la proyección, tratar de desarrollar todos estos distintos ámbitos, tratar de lograr este desarrollo integral de la población. En concreto, para iniciar a hablar un poquito más sobre la acción médico-sanitaria, es importante señalar que sí ya existían servicios médicos antes de que iniciara la acción médico-sanitaria. Es importante reconocer eso. El INI no fue el primero que inició con esta atención o que llevó estos servicios médicos a estas comunidades, sino que ya existían hospitales, centros de salud muy pequeños, sí, que eran administrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, Salubridad y Asistencia, ¿no?
Sin embargo, esto no significaba que no hubieran problemas o que no hubieran deficiencias en la comunidad que atender respecto a la cuestión sanitaria, ¿no? En un Brenda, diagnóstico, ¿sí? te quedan 5 minutos. Ok. En un ¿Sí? Gracias. diagnóstico muy superficial que se realizó, pues se identificaron cuestiones como la discriminación, la insuficiencia de servicios y pues esto más o menos ayudó un poco a impulsar programas integrales, atender los problemas sociosanitarios y tratar de extender un poco los servicios. Durante este periodo se intentaron implementar una gran cantidad de programas, ¿no? Estos fueron cambiando de nombre, pero no de esencia. Aquí podemos ver un poco los programas que se implementaron de 1976 a 2003. Bueno, esta fue un poco el área de influencia de algunos de estos puestos médicos del INI que se localizaron principalmente en Venustiano Carranza, en Amatenango del Valle y Aguacatenango. Bueno, previo al 1976 existía como un panorama un poco, digamos, distinto en cuanto a las relaciones que mantenían los distintos actores sociales, ¿no? Las relaciones al interior entre los gestores domésticos que implicaban la transmisión eran mucho más fluidas, mucho más aceptadas. Había una relación de confianza y de transmisión de saberes entre médicos tradicionales y los gestores de salud y una relación de un poco desconfianza entre los médicos de los diferentes centros de salud hacia los gestores domésticos. No existía como esta relación digamos que tan cercano, tan de confianza, ¿no? Y también había, digamos, cierta desaprobación entre, bueno, de los médicos de los centros de salud hacia los médicos tradicionales. Esta relación cambia hacia actualmente, el panorama actual es distinto. Entre los gestores domésticos de la salud existe una cierta intermitencia en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a las relaciones de transmisión de conocimientos, porque estas se llegan a romper en ciertos momentos. Tanto los médicos tradicionales como los médicos de los centros de salud llegan a constituir las segundas opciones para la atención de la salud. No es como antes que se recurría como última opción. Y hay tanto una relación de desconfianza y confianza entre médicos tradicionales y médicos de los centros de salud hacia los gestores domésticos, entre los gestores domésticos de la salud. O sea, es muy ambivalente y también podemos ver el surgimiento de otros actores sociales que no abordaré y que no abordo tanto en la tesis porque son muy recientes en realidad. Bueno, en cuanto al panorama epidemiológico también hubieron estos cambios en cuanto a la cantidad, en cuanto al tipo de enfermedades y esto también está relacionado con los programas de vacunación que implementó el Instituto Nacional Indigenista en esta región. Bueno, en cuanto al uso de las plantas, hubieron sí un cambio significativo, disminución en el uso de las plantas nativas principalmente. Algunas plantas siguen usándose continuamente, pero pues ya no es tanto como hace 50 años aproximadamente. Estos cambios están relacionados sí con la erradicación de enfermedades, pero también con el uso combinado de medicamentos, de plantas y de otros tipos de recursos, ¿no? Estamos hablando de una pluralización tanto de las plantas, de los recursos y de los conceptos. Finalmente, bueno, para abarcar un poquito en las conclusiones, bueno, es necesario reconocer que el aprovechamiento terapéutico de la flora es un hecho relacional en el que intervienen muchas relaciones que se construyen. Sí han habido cambios, pero estos cambios no implican que se esté desapareciendo el uso de las plantas, sino que se está reconfigurando, porque nuevas plantas se están incorporando. Hay un mayor desuso de plantas nativas, eso es cierto, lo que implica cambios en la relación con la naturaleza. Y también es necesario entender que la acción médico-sanitaria, como ya les había mencionado, no fue la causa directa de que disminuyeran este uso de ciertas plantas, pero sí un factor muy importante porque permitió, por un lado, la ampliación de los servicios de salud gratuitos que llegaran a mayor cantidad de población y también la gradual aceptación de la biomedicina. Y dentro de este aspecto hay que entender que el papel de los médicos y de los promotores del INI fue bastante fundamental porque
porque estos ayudaron a construir mejores relaciones entre la población y los distintos gestores, bueno, principalmente los gestores primarios de salud, que son las madres de familia y que son quienes asistían a las consultas, quienes llevaban a sus hijos a estas campañas de vacunación. Dentro de la población, pues hay muchos comentarios positivos hacia los médicos del INE, tanto por el tipo de medicamento que recetaban, la efectividad que estos medicamentos tenían en el tratamiento de estas enfermedades. Esto sí ayudó mucho a que la población confiara más en el uso de la biomedicina, ¿no? Más que como lo hacía hace algunos años, donde sí existía como muchas dudas. Tanto los saberes como la aceptación de la biomedicina como una forma de atención no se limitan solo a la población no indígena, sino que también fueron aceptados por la población, perdón, no se limitan a la población no indígena, sino que también fueron aceptados por la población indígena. Finalmente, considero que es necesario seguir construyendo marcos teóricos, conceptuales, metodológicos que permitan estudiar de una manera más integral el cambio. Y es importante hacer un diálogo entre disciplinas y también no desdibujar a los actores sociales, no desdibujar a las relaciones sociales que se construyen a partir del uso de las plantas medicinales. Surgen de este estudio muchas rutas, muchas nuevas interrogantes, muchos temas que no pude abordar en la tesis por el tiempo, por otras cuestiones, de no perder el foco también. Entonces, bueno, ahí pongo algunos elementos que es necesario reflexionar en torno a otros factores que contribuyen al cambio. Importante también entre esta relación que existe entre el territorio y el aprovechamiento de las plantas, la incorporación de nuevos saberes y sobre todo el impacto que la acción indigenista tiene en otros ámbitos en estas comunidades. Bueno, no solo en estas comunidades, sino en general en su área de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito productivo, en el ámbito económico y también en el ámbito de las prácticas culturales. Entonces, un poco los aportes, son un poco cómo se fue constituyendo esta tesis y sí, yo considero que no es una tesis y creo que nunca va a ser como una tesis acabada porque siempre voy a seguir reflexionando en torno a uno u otros aspectos, ¿no? Y siempre como tratar de llevar esta discusión, ¿no? A seguir reflexionando. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Okay.